Es un gusto estar aquí en esta mañana y poder exponer la palabra de Dios. Y deseo que Dios utilice su palabra para edificar nuestros corazones. Como decía Joaquín, que seamos cambiados por ella, ¿ok? Déjame orar un momento para que el Señor siga bendiciendo. Señor, como Joaquín estaba diciendo, necesitamos confiar en Ti. Y a veces estamos conscientes de que verdaderamente necesitamos confiar en Ti. Y muchas veces no estamos tan conscientes de que eso es una verdad, que necesitamos total y completamente confiar en Ti. Dios, te confieso en esta mañana, necesito confiar en Ti. Te necesito, ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios, a presentar Tu palabra de manera que el pueblo la pueda entender, que sean edificados. Te pido que el Espíritu Santo la aplique en los corazones de cada persona que está aquí en esta mañana de acuerdo a su circunstancia. Hazlo, Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia es un libro antiguo, aunque tiene relevancia para nosotros en el día de hoy. La palabra de Dios es eterna, según dice el Salmo 119. Tu palabra es eterna, está establecida para siempre en los cielos. Y aunque es un libro relevante para nosotros hoy, fue un libro escrito hace muchos años. Por tanto, fue escrito hace muchos años y las personas que originalmente lo escucharon estaban en situaciones, circunstancias diferentes a la que estamos nosotros hoy. De manera que para poder interpretar correctamente las Escrituras, es bueno ponerse en los zapatos de las personas que escucharon la Biblia originalmente. Así que yo lo quiero a ustedes invitar a que se pongan sus sandalias, su turbante y tomen su cantimplora con agua bien fresca y vayan conmigo a la tierra de Israel. Al mismo tiempo quiero que ustedes vayan y tomen el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, porque vamos a estar en el Evangelio según San Marcos, particularmente en el capítulo 12, y titulamos el sermón de hoy, El Gran Mandamiento. El Gran Mandamiento, vamos a estar en Marcos, los versículos 28 al 34. 28 al 34, pero antes de adentrarnos a este pasaje, es bueno entender un poquito el contexto de este texto aquí. Sabemos que la Biblia nos da 4 evangelios que son la narración, no una biografía de Jesucristo, porque una biografía incluye todos los detalles de una persona desde su nacimiento, la mayor cantidad de detalles, pero nos da una especie de resumen y aspectos que Dios quiere destacar en cada uno de los evangelios. Y ahora que estamos haciendo los estudios bíblicos, sabemos que el evangelio de Marcos nos presenta a Cristo como el siervo obediente. Mateo lo presenta como el rey y así sucesivamente. Y cada uno de ellos tiene una agenda en mente, tiene cosas que quiere destacar del Señor Jesucristo. ¿Qué está pasando ahora en este escenario aquí en Marcos capítulo 12? ¿Qué está pasando antes para poder entender lo que vamos a saber nosotros hoy? El Señor Jesucristo se había ganado la popularidad del pueblo porque hacía muchos milagros, señales y por sus enseñanzas también. Sin embargo, había un problema. Jesús hacía sus obras muchas veces en día de reposo. En Marcos capítulo 3 vemos que Jesús sana la mano de un hombre que tiene una mano seca y lo hace en día de reposo. Ese era un grave problema para la gente en ese tiempo. Yo estaba hablando con un señor hace como una semana, yo creo, y me dice que él era el presidente del sindicato de camioneros aquí en esta área. Y él dice, no, yo era presidente del sindicato de camioneros cuando los sindicatos eran realmente serios. Y él dice, una vez estaba yo previniendo que alguien, porque estaban en huelga, moviera un tráiler, un camión, y dice que la persona le puso una 45 en el cuello para que se quite del medio. Dice, en ese momento dije, tengo que dejar esto. ¿Por qué yo digo eso? Aquí hay una especie de establecimiento y de sindicato aquí, y viene Jesús y va como a interrumpir lo que esa gente están haciendo. Y por supuesto Jesús se gana el odio y la animadversión de esta gente. Jesús, vemos que entra en Marcos capítulo 11, se llama la entrada triunfal, y viene al templo y limpia el templo, y mueve ahí y quita las mesas y las palomas y todo eso ahí, porque tenían, imagínate eso, un negocio en la iglesia. Una estafa en la misma iglesia de Dios. Cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, mi casa será llamada casa de oración.
para todas las naciones. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Tenían un desorden ahí, la gente no podía cargar con un animal para presentar sus sacrificios. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? Tenía que comprar el animal para sacrificar ahí, en el templo, para no venir de 50, 60 millas con un animal cargando, muy incómodo. Pero tú no podías comprar con el dinero que tú tenías de donde tú vivías. Tú tenías que hacer un cambio de la moneda. Pero para comprar esa moneda, te cargaban unos intereses exorbitantes. Y si tú traías tu animal, entonces, a veces te decían, no, ese no sirve. En el mismo templo, y los líderes religiosos eran los que dirigían eso. Oigan eso, los sacerdotes. Es como que en una iglesia, los líderes, los pastores y los diáconos tengan un negocio corrupto, ellos no están al frente y tienen un grupo de hombres y mujeres que están dirigiendo el negocio. Y el que se mete con esa gente se va a ver con los pastores. Eso estaba pasando en este tiempo. Ellos entonces vienen y le preguntan a Jesús, ven acá, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? O sea, ¿con qué autoridad tú vienes al templo y nos tumbas nuestro negocio? Y Jesús les dice, ok, ¿ustedes quieren saber con qué autoridad yo hago estas cosas? Jesús le hace a ellos una pregunta también. Y les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y los líderes dicen, y confabulan entre ellos, dice, si decimos del cielo, va a decir por qué no le creísteis. Y si decimos de los hombres, esa no, porque la gente lo podía apedrear porque sabían que Juan era un verdadero profeta. ¿Y qué dijeron entonces? No sabemos. Y Jesús les dice, yo tampoco sé. No. Jesús les dice, yo tampoco les digo a ustedes con qué autoridad yo hago estas cosas. Boca callada. Jesús se va ganando más y más la animadversión de esta gente. Y entonces Jesús le hace una parábola. La parábola de los labradores. Se dice que en ese tiempo una gente podía tener una viña, un campo. Y se la arrendaba a un grupo de gente. Pasaban 2 años, 3 años y muchas veces había un conflicto. Y es que cuando el dueño de la viña venía, la gente que usted había alquilado su viña para que le dé los beneficios, pues no se la querían dar. Porque ellos decían que era de ellos. Eso pasa también a gente que tú le dejas tu casa alquilada. A veces son otras familias. Y cuando usted se va, viene a Nueva York, donde sea, como dicen. Y cuando vuelve allá a su país a los 5 años, oye, el primo suyo que usted le dejó su apartamento, dice que no, que se dé. De hecho, él la transfirió ya. Por eso lo matan en Nueva York, como dicen. O sea, usted se gana el lío. Ha habido pleitos por eso. Esta gente también en este tiempo, Jesús, como esto se sabe, yo entendía bien, él les hace una parábola de este tipo también. Le dice, mira, un hombre tenía una viña y la arrendó a unos labradores. Y al tiempo mandó a sus siervos a buscar los beneficios. Y cuando mandó a un siervo, lo apedrearon y le dieron. No le querían dar las cosas. Mandó a otro y lo apedrearon y lo mataron. Y a otro y a otro y a muchos. Y dice que el dueño, al final, dice, mandó a su hijo, a su único. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron, diciendo, este es el hijo, por tanto es el heredero, así que vamos a matarlo. Dice que los fariseos, los líderes religiosos, entendieron que Jesús había dicho esta parábola contra ellos, porque Jesús dijo, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos malvados? Dice, los va a destruir y va a dar su viña a otros. Dice que los líderes entendieron que esta parábola Jesús la decía contra ellos y estaban furiosos y lo querían matar. Pero no podían matarlo porque el pueblo admiraba a Jesús y si hacían algo a Jesús públicamente, el pueblo los iba a ellos a apedrear. ¿Qué hacen entonces ellos? Ellos tratan de poner a Jesús en un aprieto y lo hacen en diferentes maneras y lo hacen con preguntas que entienden ellos. Son bien complicadas, bien capciosas y podían hacer a Jesús meterse en un lío, dependiendo cómo respondiera. Y yo pensando en esto, es como que yo he hecho un pulso con Dwayne Johnson, que se llama el tipo de la película, que tiene unos brazos del tamaño de mi pierna. Pero es que yo no puedo echar un pulso con Dwayne Johnson. Tú no sabes que la Biblia dice que no hay sabiduría ni ciencia contra Dios. El que le dio la sabiduría a Salomón para responder de esa manera cuando 2 mujeres prostitutas, cada una tuvo un hijo y una de ellas mató a su hijo porque se acostó encima de ella, le traen a Salomón el hijo vivo y Salomón, wow, ¿qué hago? Porque las 2 prostitutas decían, este es mi hijo, y el otro, no, este es mío, no, que este es mío. Y Salomón dice, ok, tráigame una espada.
corten al niño vivo y darle la mitad a cada una. ¡Ay! Dice la mamá. No lo maten, dáselo a ella. Y la otra, no, que lo maten. Y Salomón dice, dadle el niño vivo a ella, no lo maten, que es ella. Dice, porque las entrañas de la mamá se conmovían. Tú dices, wow, cuando tú lees eso, tú dices, wow, qué cabeza, caramba. ¿Quién le dio esa cabeza, esa sabiduría a Salomón? El Dios. Dice, aquí uno más mayor que Salomón, dice en otro pasaje. Tú vas con un truco, con una pregunta, ¿vas a engañar al Señor? El mismo que es la fuente de la sabiduría, el que creó la sabiduría, Él mismo es la sabiduría. Qué iluso. Pero ellos tratan como quiera. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué hicieron para tratar de meter al Señor en un problema? Ellos le hacen una pregunta sobre el divorcio, primero. En ese tiempo había conceptos divididos en cuanto al divorcio. Había dos escuelas. Había una escuela que decía que tú no debías divorciarte de tu mujer por cualquier cosa. Había otra escuela que era como más liberal, más relax. Y ellos entendían que tú podías divorciarte de tu mujer aún por ella quemarte las habichuelas. Ese es el mundo en que usted está allá caminando ahora en Israel. Y hay dos escuelas así. Y le traen esta pregunta y le decían, mira, ¿es lícito para un hombre divorciarse de su mujer por cualquier razón? Oiga qué lenguaje. Me gusta que Jesús siempre los manda a las Escrituras. Es un buen ejemplo para nosotros también. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Moisés? Y dicen, bueno, Moisés les permitió darle carta de divorcio, qué sé yo qué. Ah, ok. Y Jesús los corrigió y dice, mira, ¿sabes por qué? Por la dureza de vuestro corazón les permitió. Óigame bien una cosa. No hay mandamiento en la Biblia que lo mande usted a divorciarse de su mujer, aunque ella cometa adulterio. ¿Cómo? Yo no estoy diciendo que no está permitido. Lo que yo estoy diciendo es que no hay mandamiento en la Biblia que te mande a divorciarte. Si tu mujer te es infiel o al revés, y tú quieres permanecer con ella y la perdonas, puedes seguir. ¿Y qué dice él? Es que él le permitió a ustedes darle carta de divorcio por la dureza de su corazón. Ustedes no querían perdonar. Entonces dijo, bueno, por la misericordia del inocente, pues van a tener que divorciarse. Ahí no pudieron agarrarlo. ¿Y se quedan ahí? No. Ustedes han oído por ahí que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Para la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt y Churchill, ellos no estaban muy dudosos con Stalin, allá de Rusia, pero para ganar la Segunda Guerra Mundial había que unirse aún con este demonio que mató a millones de rusos. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Cuando ellos vienen donde el Señor y le hacen la pregunta sobre los impuestos, sobre el tributo, viene un grupo, dos grupos que son totalmente antagónicos. Unos que se llaman los herodianos y estos los líderes religiosos, los fariseos. Ellos son enemigos, ellos no quieren saber uno del otro, oiga eso. No están de acuerdo, pero para destruir al Señor se ponen de acuerdo y vienen y le hacen una pregunta que ellos piensan también, aquí sí, con esta sí cae. Y le dicen, Señor, ¿es lícito pagar impuesto al César o no? O sea, ¿debemos pagar o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Ay, mamá. ¿Qué va a hacer el Señor? Ok, usted tiene una moneda por ahí. Traigan la moneda. ¿De quién tiene la imagen? Dice, el de César. Cuando yo estoy estudiando este pasaje y yo estoy en mi sótano, yo estoy solo ahí, ni los muchachos me están mirando. A veces me acechan, pero así que yo hago este pasaje. Tráeme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y la multitud dice, ¡del César! ¡Sí, del César! ¡Ah, del César! ¡Ah! Eso soy yo en el sótano ahí. Y Cristo dice, dad pues al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Ah! ¡Ah! Porque con esa respuesta la gente se maravilló. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Mira, tú tienes que pagar, tú usas la moneda del César, tú tienes que pagarle al César. En otra parte está diciendo, usted tiene que pagar los impuestos. ¿Ustedes saben que hay cristianos que piensan que no deben pagar impuestos? ¿Ustedes saben que hay cristianos que justifican como los celotes en ese tiempo, que como ellos estaban bajo el imperio romano, que era injusto pagar impuestos? Y Cristo dice, no, tiene que pagar los impuestos, aunque sea un dictador. Ahora Cristo no dice solamente, sí, pagan los impuestos, lo deja ahí. Y dice, y dad a Dios lo que es de Dios. ¿De quién tiene la imagen? Del César, que es de eso, César.
y da a Dios lo que es de Dios. ¿De quién tiene la imagen también el mismo César? De Dios. Así que todo en todo caso al final pertenece a Dios. Y yo sé que la respuesta es mucho más profunda que esa, pero no lo pudieron agarrar. ¿Se quedan ahí? No. Le hacen otra pregunta que es todavía más ridícula. La pregunta de la resurrección. Vienen unos, es una hipocresía tan grande, se llaman los saduceos. Los saduceos eran los aristócratas de ese tiempo. Ellos pensaban que la Biblia solamente comprendía los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, del Génesis a Deuteronomio. Y ellos decían que no había ángeles, ni milagros, ni había resurrección. ¿Ok? Ellos dicen que no hay resurrección. Pero vienen al Señor y le dicen que una mujer estaba casada con un hombre y el hombre se murió. Y se murió sin hijos. Después el hermano vino, se casó con la mujer y también murió sin hijos. Y así el tercero también y no tuvieron hijos. Y 7 maridos tuvo la mujer. Y después también murió la mujer sin hijos. Y le dicen, allá en la resurrección, cuando resuciten, y ellos no creen eso, ¿de quién de ellos será ella mujer? Qué gancho ese. Primero, tú no crees en la resurrección. ¿Y qué pregunta tan ridícula es esa? 7 maridos y se mueren todos sin hijos. Está hablando de una ley que se llama la ley del levirato, que era que el hermano tenía que tomar, ¿verdad? La mujer, si se casa y muere su hermano y no tenían hijos, él tenía que casarse con esa mujer y levantarle descendencia. El hijo de esa mujer era entonces, tenía que llevar el nombre de su hermano para que el nombre de su hermano no desapareciera. Ese era el punto. Y Jesús le responde de manera brillante también a esta gente, haciendo que, usando solamente los mismos libros que ellos creían nada más. Increíble, Señor. Y le dice, miren, ustedes no están cometiendo un error con esa pregunta que ustedes me hacen. ¿Por qué? Primero, porque ustedes ignoran las Escrituras. Y número 2, ustedes ignoran el poder de Dios. Por eso ustedes están haciendo esa pregunta, porque es una tontería que ustedes están preguntando. Y a propósito, el Señor sigue diciendo, y en cuanto a que los muertos resucitan, ustedes no me preguntaron esto, pero yo lo voy a añadir, dice el Señor. Dice, ¿no habéis leído que dice, y le cita Éxodo capítulo 3, que está aquí, el segundo libro? Dice que Dios es Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Dice que es. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que para Dios todos viven. Gracias, bye bye. O sea, no lo pudieron meter en un gancho ahí también. No lo pudieron. Pero se quedan ahí. No, hay otra oportunidad y es la que vamos a ver aquí ahora. Es la pregunta del gran mandamiento. Vean conmigo en Lucas capítulo 12, versículo 28. Y esto lo vamos a dividir en 4 secciones. No sé si lo vamos a poder cubrir necesariamente extensamente todo, pero vamos a hacer un esfuerzo para ver. Vamos a ver primeramente la pregunta del escriba. Luego vamos a ver la respuesta de Jesús. En tercer lugar, la evaluación del escriba. Y en cuarto lugar, la evaluación de Jesús. ¿Ok? Entonces, en el versículo 28 dice, esto, la misma motivación es que Jesús diga algo que se mete en problemas o ridiculizarlo para destruir al Señor. Todo ese es el punto aquí. Claro, no todos los eruditos y expertos están de acuerdo con poner ese escriba que trae esta pregunta. No todos los ponen en una luz negativa. Claro, yo por el contexto, tanto posterior y anterior, yo pienso que la motivación es la misma. Esto es Marcos. Yo dije, Lucas, no. Es Marcos, gracias. Marcos capítulo 12, versículo 28. No va a dar tiempo que vayan a Marcos. Marcos 28, capítulo 12, versículo 28. Ok, dice, aquí está la pregunta. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Este está hablando de la pregunta de la resurrección que hizo anteriormente. Él sabía que había respondido bien. Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esa es la pregunta. Y usted se dice, ¿pero qué pregunta es esa? Bueno, usted en este tiempo tú dices, bueno, a veces te dice muchas cosas una persona en el trabajo y lo que sea, y tú quieres como decirle, mira, dame más o menos como el bottom line. En resumen, ¿qué es lo que tú me estás diciendo realmente? No hay ningún problema, tú puedes querer saber eso. Pero aquí, en este contexto, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Como que, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Por qué hacen esta pregunta? Bueno, hay que entender lo que pasaba en ese tiempo también para entender realmente por qué hacen esta pregunta.
Dice que era una pregunta muy compleja en este tiempo para los judíos y especialmente los líderes religiosos. A través de los años, los judíos habían añadido muchísimos mandamientos a la ley de Dios y era una de las cosas por las cuales Jesús hablaba bien fuerte contra los judíos, que añadían mandamientos de hombres e invalidaban el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, y ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos ni con un dedo la tocaban. Para este tiempo, ellos tenían 4 tipos de pensamientos en cuanto a cuál era el principal mandamiento. No es algo que esté en la Biblia, fue algún sistema que ellos inventaron. Miren cuáles eran. Primero, que era la circuncisión, porque eso recordaba el pacto de Dios con la nación. 2, el día de reposo, el sábado. El sábado, porque recordaba la práctica de la ley de Moisés. Número 3, los sacrificios, o sea, los animales que se sacrificaban, entonces así, porque recordaba el perdón de Dios por los pecados y también la acción de gracias por Dios haberlos perdonado. Número 4, las reglas de las dietas y la limpieza, o sea, las carnes, el lavamiento. ¿Por qué? Porque eso hacía separación entre el pueblo de Israel y las demás naciones. Como ellos tenían dietas diferentes y comían cosas diferentes, no había manera de que se mezclaran. Era parte de la sabiduría de Dios también. Y ellos estaban confundidos en cuanto a todo eso. Había 2 maestros, uno llamado Gilel y otro llamado Shammai. Dice que ellos eran casi como 2 Torah, que eran los primeros 5 libros. Eran diferentes en cuanto a cómo interpretaban estas cosas. Y le hacen estas preguntas a Jesús también. Jesús, sabiendo cómo piensan ellos, también le va a responder. Yo estudiando esto me di cuenta por qué que Jesús les dice, ven acá. ¿Cómo que ustedes dicen que ustedes pueden jurar por el templo y no hay ningún problema? Y si juran por el oro que está en el templo, sí es un problema. Porque ellos decían, bueno, hay mandamientos que son más importantes y otros que son menores. Jesús decía, no. También por eso Jesús en el Sermón del Monte tiene que decir, ustedes oyeron que fue dicho que no matarás, pero yo os digo que el que se enoja con su hermano, oiga, el que tiene odio contra su hermano en su corazón, dice Jesús, es como si lo hubiera matado. Y es culpable de juicio eterno. Y le dice otra. ¿Ustedes oyeron que dice, no cometerás adulterio? ¿Ok? Pero yo os digo, para que ustedes entiendan bien realmente el significado de eso, la verdad, lo profundo de eso, dice que cualquiera que mira a una mujer, no se queda ahí, dice con la intención de codiciarla, ya se acostó con ella. Ya ha adulterado. Eso es una bomba en este tiempo con la pornografía. Porque esta gente decían, no, pues yo no me he acostado con ella, pero yo sí puedo darle cabeza a ella por 3 horas ahí. No hay ningún problema. Jesús dice, no. Que no hay un mandamiento pequeño y no chiquito. Y Jesús mismo enseña claramente que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una tilde, ni un pequeño trazo de la ley va a pasar. Todo tiene que cumplirse. El que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. En este contexto, esto es lo que la gente piensa. En este contexto este hombre hace esta pregunta. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Y este es nuestro segundo punto. La respuesta de Jesús. Jesús les respondió. Versículo 29 de Marcos 12. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Interesante. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Y debe servirnos a nosotros de ejemplo también. Cuando a Jesús le hacen preguntas, Jesús no viene con cosas necesariamente nuevas. ¿Qué hace Jesús? Él le pregunta a la gente, ¿qué dice la ley? ¿Cómo está escrito? ¿No han leído? Lo que hace Jesús aquí es que los lleva a Deuteronomio capítulo 6 y los versículos 4 al 5. Yo voy a ir allá directamente, que lo tengo marcado aquí. Y esto se llama, para los judíos le llaman el Shema. La gente que está bien relacionada con el pueblo judío saben que esto se llama el Shema. Esto es como la declaración de fe judía. Es como para nosotros una especie de Juan 3:16 para los evangélicos ahora. Es una especie de texto que ellos se saben de memoria. Los judíos devotos se saben esto. Y Jesús los lleva al Shema,
de Deuteronomio, capítulo 6, dice el versículo 4 aquí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí hacen énfasis de que Dios es uno y que no hay otro fuera de él. Y lo que está haciendo aquí un énfasis es de la separación de este pueblo, porque ustedes tienen un solo Dios y no son como los otros pueblos que son politeístas, tienen muchos dioses. Ustedes tienen un solo Dios y no deben tener otro Dios como él. Dios es uno. La idea aquí también de uno no implica de que aquí habla de Dios solamente como una sola persona, es un solo Dios, pero en tres personas. Dice que los judíos más devotos y todos así que entienden bien el Génesis, capítulo 1. Ellos entienden que la palabra Elohim, que se utiliza aquí, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Elohim, es una especie de plural intenso, que no quiere decir que hay varios dioses, pero es un Dios complejo que tiene tres personas, Elohim. ¿Por qué? En el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Y dice, cuando dice en capítulo 2, versículo 24, creo que es que dice, o en 1:26, dice que dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. No hagamos Dios, el Padre y los ángeles, no. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos. Entonces está diciendo aquí que este es un Dios único en esencia. No hay otro Dios para ustedes. Y sigue diciendo el Shema. Porque Shema viene de la primera palabra que es oye, oye, eso es Shema. Y ellos lo conocen como el Shema. Dice, versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y voy a leer el versículo 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el famoso Shema que Cristo recuerda aquí en cuanto al primer mandamiento. ¿Qué pasa a través del tiempo con esto del Shema? Los judíos toman esto literalmente, y usted ve que ellos utilizan, por ejemplo, y tienen como una cajita y ponen versículos escritos en esta cajita que tiene varias secciones, o se lo escriben por ahí, no sé, lo que sea así, y usan entonces esta ley. En vez de tenerla en el corazón realmente para vivir conforme a ella, la usan como un amuleto, como una protección. Yo no tengo problema con que usted tenga una Biblia en su casa abierta, o abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Siempre y cuando usted no esté utilizando esa Biblia como un amuleto, de que usted cree que los espíritus van a entrar a su casa, y como usted tiene el Salmo 91 abierto en su casa, a usted no le va a pasar nada. No se usa la Biblia así. Si usted no es creyente, dice que Dios está airado contra el impío todos los días. No solamente que Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, eso no es todo el evangelio, cuidado. Y entonces ellos enseñaban a los niños a repetir estas cosas. El Shema y el Shema, todavía los judíos devotos hablan del Shema y se lo saben de memoria, y eso está bien, pero lo llevaron a un extremo. ¿Y qué hacían? Lo repetían, pero no lo vivían. No es suficiente. Y Cristo dice aquí, mira, este es el primer mandamiento, dice versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Wow, yo les digo unas cosas a ustedes. Mira, yo siempre traigo muchísimas páginas impresas y bien bonitas y muchos colores, mucho qué sé yo qué. Dolly fue que me animó y me dijo, mira, predica lo que tú planificaste predicar porque tú lo anunciaste ya. Porque yo ayer a las 12 de la noche, qué sé yo, le digo a Dolly, me quebró este texto, no lo voy a poder predicar. ¿Y por qué? Es que no he hecho el manuscrito. Dice, no, predícalo, ve, no sé, levántate temprano, lo que sea, nos vamos en el segundo servicio. Dijo, está bien. Yo oro 2 o 3 veces cuando estoy preparándome. Esta vez me paraba casi cada media hora a hincarme a orar y eso, Señor, no puedo, estoy quebrado. Y traje aquí una cosita ahí y digo, bueno, me voy así. Pero ¿por qué no pude traer mi manuscrito de varias páginas? ¿Por qué? Porque duré 5 o 6 horas tratando de investigar qué es esto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, una cosa que yo quería descartar de que el amar a Dios no es esa teoría moderna que hay de que es un sentimiento que yo tengo, ese sentimiento como cuando yo que estoy enamorado de una muchacha y viene y se va.
Y por eso hay tantos divorcios. Ah, porque yo no siento nada por esta mujer, yo me voy a divorciar. Eso no es el amor bíblico. El amor bíblico tiene más que ver con un compromiso sin reservas. Un compromiso sin reservas hacia Dios. En este caso, el amor a Dios. Cuando uno va al Nuevo Testamento, uno ve la definición de esto más claro, que dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Porque tú quieres decir, ¿y cómo yo sé si yo amo a Dios? Ok, tú guardas sus mandamientos. Ah, eso no. Yo voy a la iglesia, siempre, pero yo no obedezco la Biblia. Ah, pues tú no amas a Dios entonces. Es tan sencillo como eso. Ahora, usted dice, pero aquí hay varias palabras. ¿Tú la vas a pasar por alto, así lo que sea? Bueno, aquí dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué es esto? Bueno, los comentaristas y eruditos, los expertos, están divididos en este asunto. Algunos dicen, mira, lo que quiere decir esto es realmente tener un corazón no dividido, amar a Dios de manera intensa, completa, con todo lo que tú tienes, con todo tu ser. Porque lo que quiere decir esto aquí es una manera de decirlo de manera intensa que envuelve todo tu ser. Ustedes saben que la Biblia enseña que nosotros estamos compuestos por dos partes. Una física, tu cuerpo, y una inmaterial, ¿ok? Y uno habla de la parte no material como alma o espíritu. Hay creyentes incluso que hacen una separación entre alma y espíritu. Yo entiendo que eso de alma y espíritu, como yo lo veo en las Escrituras, no se refiere a que son dos cosas diferentes. Se hace para hablar de la misma cosa. Por ejemplo, hay un versículo que dice, y todo vuestro ser sea guardado irreprensible. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Es como una manera de enfatizar todo tu ser completo, tu persona interior. Aquí lo que está diciendo es que todo tu ser, con todo tu ser debes amar al Señor, con toda sinceridad, sin doblez, intensamente, con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento, dice el Señor. Pero el mandamiento tiene dos partes, A y B. Vamos a ver la B. 31. Y el segundo es semejante. Esto del segundo es cuando tú hablas, por ejemplo, el segundo de dos. O sea, hay dos, este es el otro. Tú tienes una mano y esta es la otra mano. Eso es lo que quiere decir ahí. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo mismo. Está citando el Antiguo Testamento. Levíticos 19:18 dice que no tendrás como odio contra tu hermano, sino que razonarás con tu hermano y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. El problema con esto también que los judíos entendían que su prójimo era solamente un judío. Los extranjeros no eran su prójimo. Por eso que ustedes ven la parábola del buen samaritano, deben leerse eso también, y ven ahí cómo Jesús corrige la idea de quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona con la cual yo me encuentro, que está cerca de mí, lo que sea, a quien yo puedo ayudar, no importa la raza, color. Ese es mi prójimo. Ellos entendían, no. Solamente los judíos. De hecho, los judíos tenían una oración que decían, gracias te doy, Señor, porque yo no soy mujer, porque yo no soy gentil. Eran tres cosas, no recuerdo la otra. ¿Oigan? Porque yo no soy mujer y porque yo no soy gentil. No es una ofensa para las mujeres, es que ellos oraban así. Recuerden, en ese tiempo se desestimaban a las mujeres. Jesús viene entonces y levanta eso y el valor verdadero que tienen las mujeres, como realmente es. Pero esa es la idea para que ustedes vean cómo pensaban ellos aquí. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una cosa que no dice el texto aquí es, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no dice aquí que amarse a uno mismo es pecado. Tampoco me manda aquí a que me ame a mí mismo. El amarme a mí mismo es algo natural porque es parte de la preservación como Dios me creó. Es algo que se da por sentado. Y usted dice, no. Yo conozco a personas que no se aman a ellos mismos. De hecho, yo tengo una amiga que está deprimida porque ella no se ama. No. Dice la Biblia, creo que en Efesios capítulo 5, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo. Dice que, sino que la cuida y la sustenta. Un consejero está hablando con una muchacha que estaba así, que deprimida y que no se amaba y que sé yo qué. Y él la encuentra en una fila de un restaurante de esos que tú haces, ¿verdad? Como era tipo buffet. Y él está detrás de la muchacha y él nota que la muchacha está seleccionando los mejores tomates de una ensalada, las cosas más brillantes, más limpias y lo que sea así. Y él dice, pero ven acá. Y no que tú no te amas.
Pues si tú no te amaras, tú no estuvieras seleccionando las mejores cosas de esas cosas ensaladas ahí. Pues si tú sí te amas. Pero no te manda la Biblia a amarte, porque tú no necesitas amarte más. Si usted lee libros de eso de psicología, usted va a decir, la mayor necesidad del ser humano es el autoestima. Y el pertenecer. Y el bla. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Es el perdón de sus pecados, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Murió Camilo VI, fue que murió Dolly. Muy famoso, muy triste. Ojalá que él haya conocido al Señor, porque si no, a pesar de la fama acumulada y a pesar de que él deleitó a muchos, incluyendo a muchos de nosotros, por supuesto, en nuestro tiempo, si él no conoció al Señor, se perdió para siempre. Te puede pasar a ti también. Aunque vengas a la iglesia toda la semana, si no conoces al Señor, ay de ti. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Es interesante que en Gálatas y en Romanos nos explica esto también. En Romanos capítulo 13, 9 al 10 dice que este mandamiento resume toda la ley. Y en Gálatas 5:14 dice que este mandamiento es el cumplimiento de toda la ley. Lo resume y lo cumple. Dice, porque el que ama a su prójimo, no le coge su mujer, ni le roba, ni le codicia, ni lo mata, ni miente contra él. ¿Ven cuál es el punto? Es hermoso como el Señor lo puso aquí. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora avanzando un poquito más rápido ahora. ¿Cuál es la evaluación que hace el escriba de la respuesta de Jesús? Un escriba era una persona que era un experto en la ley. Mayormente esta gente transcribía las escrituras, eran maestros de la ley. Por ejemplo, en caso de Esdras, era un experto en las escrituras, en el Antiguo Testamento. Y esta gente, como conocía bien la ley, se utilizaban en las cortes, en este caso se utilizaban en el Sanedrín, entre los grupos religiosos que conocían la ley. Ellos eran como abogados, se utilizaban también para discutir y disputar cosas difíciles porque ellos conocían las escrituras. Por lo menos se supone que las debían conocer. Este es el que está preguntando aquí, no un loco. Miren lo que dice él sobre lo que Jesús dice. Entonces el escriba le dijo, bien. Esta palabra bien aquí, la idea es como great, como right. Es como, excelente respuesta. Esa es una frase aquí, eso de bien. Eso es lo que quiere decir aquí. Dice, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios. Versículo 33. Y noten ahora en el versículo 33 cómo él dice lo que Jesús dice, pero él hace una pequeña variación. Y le voy a explicar por qué yo entiendo que es esta variación. Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Saben que él no repite exactamente lo que Cristo dijo? No exactamente, no palabra por palabra. Él hace un cambio y dice, amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento. Jesús no utilizó la palabra entendimiento, Jesús utilizó mente. De nuevo confirma que la idea es todo mi ser. Pero aún así, cuando él cambia y dice la palabra entendimiento, él está demostrando algo. Él está demostrando que conoce las escrituras y que conoce la intención real de las escrituras. Y debe ser también la meta de todo creyente que debemos conocer la Biblia. Gracias a Dios por los estudios que vamos a hacer ahora. Porque usted tiene que conocer todo el marco escritural y poder sacar una conclusión teológica y decir, no, la Biblia enseña esto de este tema. Mire por qué yo lo digo. Dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, dice él, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué habíamos dicho? Que una de las creencias que había en ese tiempo, que ellos creían que el mayor mandamiento era los sacrificios, los holocaustos. Y él dice, ¿sabe qué? Con lo que tú me dices, tienes razón, me hace clic. ¿Y qué? ¿Por qué está haciendo este hombre aquí? ¿Por qué está recordando el Antiguo Testamento? ¿Qué dice Dios en el Antiguo Testamento? Lo que dice, miren, yo no quiero sus sacrificios. Salmo 50 dice, mira, si yo tuviera hambre, yo no te diría a ti, dice Dios. Dice, mira, yo conozco a todos las bestias del campo, todo animal del campo me pertenece. No me den sacrificios, eso no es el punto. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice Miqueas.
sino hacer misericordia, amar justicia y humillarte ante tu Dios. Cuando tenemos el caso de Saúl, yo lo voy a decir de memoria solamente para no ir allá porque no vamos a tener tiempo, pero cuando Dios manda a Saúl a destruir a los amalecitas, porque ellos, cuando los judíos salían de Egipto, ellos los atacaron por la retaguardia, un pueblo indefenso, y Dios dijo, mira, cuando llegó el tiempo, yo quiero tú, Saúl, primer rey de Israel, tú vas a ir a los amalecitas y vas a matar a hombre, mujer, niño, animal. No, tú vas a matar todo. ¿Qué hace Saúl? Mata todo hombre, mujer, todo. Y deja un solo al rey Agag. Y trae animales también. Cuando Samuel le pregunta, ven acá, ¿tú hiciste lo que Jehová te dijo que hiciera? Yo, sí. Yo obedecí. Y Samuel le dice, pero ven acá. ¿Y qué es ese sonido que yo oigo ahí como de animales? Son animales que yo oigo ahí como... Y dice, no, oiga Saúl. Lo que pasa es que el pueblo perdonó lo mejor de la cosa y ¿sabes? Para presentar sacrificios a Jehová. ¿Pero quién te dijo que yo quería sacrificio de eso? Y me traje a Gad también el rey, vivo. ¿Cómo? La respuesta que Dios le da, no sé, yo tengo que buscarlo, que no me muero entonces. Miren esto. Ay. Samuel le dice en 1 Samuel capítulo 15, dice Samuel le dijo, oigan esto, para que usted sepa también, si usted vive así también, sepa lo que Dios le agrada realmente. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en tus sacrificios. Que tú te sacrifiques, que sí o qué. Se complace Dios en eso también. ¿Cómo? Comparando, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Dime, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. ¿Sabes qué? Obedecer a Jehová es mejor que tus sacrificios. Tus sacrificios, si no obedeces a Jehová, no valen 5 centavos. Y no se queda ahí, dice, versículo 23, ¿qué tan malo es desobedecer? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero Él obedeció en parte. No importa. A Dios se le obedece completamente. Y tú seleccionas aquí y allá, es lo que tú quieras. Dios dice que así tú debes vivir. No, yo vivo así, yo vivo esta parte aquí. No, eso no es tan importante. Cuidado. Volviendo allá. Este hombre da un resumen de la ley y le entiende bien. Porque miren entonces la última parte, la evaluación que hace Jesús de su respuesta. Y qué compasivo el Señor. Sabiendo que este hombre probablemente su intención es tentar al Señor para que se meta en un problema. Miren cómo el Señor le responde. Porque si su intención es realmente aprender, pues está bien. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo? Pero ve acá. Si este es sarcasmo, y Jesús nunca pecó, quiere decir que el sarcasmo no siempre es pecado. ¡Ay, qué chulo! Oiga, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo yo aplico eso? Oh, pues hay muchachos que están en la iglesia y se saben aguanas, se saben los versículos. Hay niños que se saben lo que estamos aprendiendo ahora, los libros en secuencia de la Biblia, de memoria, se lo saben en una canción. Génesis, Mateo. Yo no me lo sé de memoria. Ahora, ¿saben que hay niños que están en aguana y duran 10, 15 años en la iglesia y se van a college, se van a la universidad y demuestran que nunca se convirtieron? ¿Porque fue la culpa de sus padres? No, sencillamente no tienen corazón para Dios. Y sencillamente Dios no lo ha salvado. Pero ¿se saben la Biblia de memoria? Se la saben. Aquí puede haber algunos de ustedes que se saben la Biblia de memoria y la citan. Yo recuerdo, muchachos, ya cuando yo estaba en San Pedro, increíble. Qué mente tenía ese muchacho. Y una muela, se memorizaba unos versículos, unas porciones del Salmo 119, y yo me quedaba y digo, wow, ni yo he podido, en tantos años que tengo en la iglesia. Ve a ver si es creyente. No, hombre, no, ¿qué va a hacer? ¿Usted sabe quién se sabe de la Biblia mejor que usted? El diablo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bravo. Te recuerdo que aún los demonios creen y tiemblan.
Yo les recuerdo a ustedes que es posible estar cerca y al mismo tiempo no estar dentro. Ahogarse en lo profundo del mar y ahogarse en la orilla de la playa es ahogarse igual. ¿Cómo concluimos esto? Alguien dijo esta frase y me gustó, acerca de los mandamientos estos que son el resumen de los mandamientos. Es como la Biblia in a nutshell, como dicen los americanos, la Biblia en cápsula, la Biblia en versión de bolsillo. ¿Qué sería entonces? Dice, estos mandamientos son tan simples que un niño los puede aprender, tan breves que todos los pueden recordar y tan amplios como para abarcarlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por esta tu palabra y qué deleite el poder trasladarnos nosotros allá y entender genuino y verdaderamente lo que esta gente entendía cuando tú hablabas a ellos y con ellos. Qué tremendo y qué deleite. Danos, oh Dios, una hambre por tu palabra y que queramos nosotros estar metidos en la palabra y realmente entender este libro, entenderte a ti, entender realmente lo que tú demandas de nosotros y tomarlo en serio, Dios, y no ser como Saúl y aún no ser como estos líderes que decían y no hacían. Líbranos de ser como ellos. No queremos, Dios, recibir las palabras que van a recibir muchos en aquel día. Me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos aquello, hicimos lo otro. Dice, entonces les declararé, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Queremos oír las palabras, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Así queremos vivir, Dios. Gracias por tu pueblo que estuvo atento a tu palabra. Te pido que ella cause lo que solamente tú puedes causar, Dios. Sabemos que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra y es como fuego. Yo te ruego que hagas esa obra. Te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén.